Hola, vamos a hacer otra práctica de yoga, otra práctica con asanas. Voy a seguir dedicando esta práctica a trabajar la zona lumbar, a los problemas de espalda, para aliviar el dolor y para ir fortaleciendo la musculatura y quitando lesiones, lesiones en la zona lumbar. También vamos a hacer un poco de ejercicios de respiración. Ya sabéis que esto es la iniciación, entonces sería iniciación al pranayama y a los ejercicios de respiración. Namaste, vamos a empezar con la práctica. Nos tumbamos boca abajo, así. Acomodamos el cuerpo al suelo, ponemos los dedos de los pies así hacia adentro, apoyamos la frente en el suelo y entrelazando las manos las ponemos atrás de la cabeza, apretando piernas y glúteos subimos, con las manos atrás en la cabeza. ¿Mantienes? Mantenemos, bajamos. Otra vez, arriba, apretas piernas y glúteos. Bajas, subes, bajas y subimos una vez más. Bajamos. Ahora tiramos de los brazos hacia adelante, tiras y te pones sobre el lado derecho. El brazo está bien extendido, apoyamos la cabeza en el brazo y colocamos aquí los pies en paralelo, así. Y ahora poniendo la mano izquierda apoyada en el suelo, doblamos las dos piernas llevando las rodillas hacia el pecho. Soltando aire, vamos a llevar la rodilla izquierda hacia el pecho, cogiendo hacia atrás. Adelante sueltas aire, atrás coges. La pierna va doblada adelante y va doblada atrás, porque aquí estamos trabajando la cadera, el glúteo y la zona lumbar. No dejes que la rodilla caiga así hacia adentro, la colocamos a la altura de la cadera. Seguimos. Vamos a ir parando, dejamos las rodillas juntas. Ahora, juntes las palmas de las manos hacia adelante, ¿ves? Está el hombro, extendemos el brazo derecho y ponemos la palma de la mano izquierda encima. Apoyamos la cabeza en el suelo, tiramos del brazo izquierdo hacia adelante y dejamos que caiga así la pierna izquierda. Y ahí se relaja la zona de los omóplatos, los hombros, la zona lumbar y las caderas. Mantienes. Juntamos las dos rodillas y llevas el brazo derecho, el brazo izquierdo por encima del brazo derecho. Deslizamos por encima del pecho, los hombros y atrás, en torsión, mirando hacia atrás, hacia el lado izquierdo. Intentas apoyar los dos hombros en el suelo, abriendo el pecho.
Y ahora doblas el brazo izquierdo y vas a la mano derecha. Nos vamos a tumbar boca abajo. Apoyamos la frente en el suelo, piernas juntas. Aquí subimos las manos, los brazos están por delante de la cabeza, pero está el codo así doblado, ¿eh? No vamos a estirar el brazo. Los brazos los vamos a dejar así para que el hombro se mantenga en su sitio. Entonces vamos a subir el brazo derecho y la pierna izquierda, levantando la cabeza. Mantenemos. Bajamos. Y ahora brazo izquierdo, pierna derecha. Mantienes. Bajas. Brazo derecho, pierna izquierda. Bajas. Y pierna izquierda, pierna derecha, brazo izquierdo. Bajas. Y ahora haces 3 veces más con cada lado a tu ritmo. Después de haber hecho 3 veces a cada lado, tiras de los brazos hacia adelante, te pones sobre el lado derecho. El brazo bien extendido, el brazo derecho, piernas extendidas. Doblamos el brazo derecho, apoyamos la cabeza en la mano y aquí abrimos para apoyar la zona de la axila, el costado, las piernas estiradas. Mano izquierda apoyada en el suelo. Subes la pierna izquierda cogiendo aire, bajas soltando. Al subir coges, al bajar sueltas. Mira al frente, porque si miramos así a los pies, encogemos la zona de la cabeza y los hombros, y tenemos que estar mirando bien a nuestro frente. Subimos cogiendo aire, bajamos soltando. Seguimos. Y al bajar paras el movimiento. Doblas la pierna izquierda, apoya la planta del pie izquierdo en la pierna derecha. Si puedes acercar así el talón, acercas todo lo que puedas. Y aquí abres la cadera, abrimos la pierna, cogemos del pie, mantenemos. Ahora cogemos el pie izquierdo y subimos arriba. Con la pierna estirada. Ahora doblamos y nos volvemos a tumbar boca abajo. Sigues tumbada boca abajo
tiras de las piernas de los brazos, doblas la pierna derecha, te coges con la mano derecha del empeine derecho y ahora subes el brazo izquierdo, la pierna izquierda y tiras de la pierna derecha hacia afuera. No acerques así el talón hacia el glúteo, tiramos hacia afuera, mantienes, bajas, cambiamos, ahora doblamos la pierna izquierda, nos cogemos con la mano izquierda del pie izquierdo, ahí, y subes levantando el brazo derecho, la pierna derecha y tiras de la pierna izquierda hacia afuera. Bajamos, soltamos, cogemos con la mano derecha el pie derecho, subimos, bajamos, cambiamos, nos cogemos con la mano izquierda del pie izquierdo y subimos, bajamos. Y ahora tiramos de los dos brazos, de las dos piernas, nos ponemos sobre el lado izquierdo. El brazo bien estirado, así apoyando bien la zona de la axila y el costado. Doblamos las piernas, ponemos la mano derecha apoyada en el suelo, soltando aire llevas la rodilla derecha hacia el pecho, cogiendo hacia atrás. La pierna doblada. Adelante sueltas, atrás coges. Trabajando el glúteo, cadera. El aire entra y sale por la nariz. Y dejamos las dos rodillas juntas. Juntas las palmas de las manos hacia adelante. Ya poníamos el brazo izquierdo así a la altura del hombro. Ponemos la palma de la mano derecha encima y tiramos del brazo derecho hacia adelante. Dejas que caiga la pierna derecha y apoyas la cabeza en el suelo. Y ahí se estira la zona de los omóplatos, la zona lumbar. Juntamos las dos rodillas y llevamos la mano derecha por el brazo izquierdo, por el pecho y atrás. Abrimos el pecho. Doblas el brazo derecho y vas con la mano derecha a la mano izquierda. Te tumbas boca abajo. Apoyas la frente en el suelo, enlazamos las manos atrás, los pies están estirados así apoyando los empeines, frente apoyada en el suelo. Vamos a hacer una variante de la cobra. Ahí apretando piernas y glúteos, tiras de los brazos, tira, sube los hombros, cabeza centrada, mantenemos. Bajamos, apoyando los hombros en el suelo y frente. Otra vez, apretando piernas y glúteos, subes
Tira de los brazos. Bajamos. Otra vez subimos, apretando piernas y glúteos. Bajamos. Soltamos, tiramos de los brazos hacia adelante, tiramos. Te pones sobre el lado izquierdo. Apoyas bien el costado izquierdo en el suelo, doblas el brazo y apoyas la cabeza en la mano. Las piernas estiradas, los pies en paralelo a la cabeza. Mano derecha apoyada en el suelo, subes la pierna derecha estirada cogiendo aire, bajas soltando. Mira al frente, no mires hacia el pie. Al subir coges, al bajar sueltas. Y una vez más, subimos y bajamos. Doblamos la pierna derecha, apoyamos la planta del pie derecho en la pierna izquierda, te coges del tobillo, acercas todo lo que puedas, abriendo la cadera, abriendo la pierna, mantenemos. Y ahora te coges del pie, acercas y estiras la pierna. Si no puedes coger del pie, te coges del tobillo o de la pantorrilla, así de donde tú puedas. Tenemos. Y deshacemos la postura. Nos tumbamos boca arriba, ¿sí? Con las piernas estiradas. Pasamos el pie izquierdo por encima del pie derecho. Los brazos a lo largo del cuerpo, palmas de las manos hacia abajo, y ahí nos vamos a balancear hacia los lados, sin mover los hombros, sin mover la cabeza. Bueno, los hombros se mueven, pero no hacemos esto, levantando ahí mucho los hombros. Se mueven un poco, mirando hacia arriba, hacia el techo. Ahí nos deshacemos de la tensión de la espalda, lumbares, dorsales. ¿Sigues? Y vamos a ir parando. Ahora pasamos el pie derecho por encima del izquierdo, del tobillo izquierdo, con las piernas estiradas, y hacemos de nuevo, nos balanceamos. Nos deshacemos de la tensión de la espalda, un automasaje. Y vamos a ir parando.
Y ahora apoyamos la planta de los pies en el suelo, los brazos siguen a lo largo del cuerpo, ponemos las manos debajo de las caderas. Para tener la zona lumbar sana es importante tener que nuestro abdomen esté fuerte, también. Entonces vamos a fortalecer un poco el abdomen, llevamos las rodillas hacia el pecho soltando aire, piernas arriba estiradas y bajas con las piernas estiradas. Ten mucho cuidado, si tienes problemas en las lumbares puedes bajar hasta aquí. Si notas que ya estás haciendo un buen trabajo, mantienes ahí, o puedes seguir bajando, bajando hasta donde tú puedas, sin tocar con los pies el suelo. Mantienes. Subimos. Llevas las rodillas hacia el pecho y apoyas la planta de los pies en el suelo. Otra vez, soltando aire, rodillas hacia el pecho, piernas arriba estiradas, cogiendo, bajas, soltando, hasta donde tú puedas, sin forzar, y ahí te mantienes respirando. Y subes, cogiendo aire, rodillas hacia el pecho, soltando, apoyas la planta de los pies en el suelo, cogiendo. Una vez más, soltamos, rodillas hacia el pecho, arriba cogiendo y bajas, mantienes ahí, respirando. Subimos cogiendo aire, rodillas hacia el pecho soltando, apoyamos la planta de los pies en el suelo. Y ahí se relajan los músculos del abdomen, los músculos de la cara. Acercamos los talones hacia los glúteos. Vamos a hacer el medio puente, Setu Bandhasana. Los pies los ponemos en paralelo y subes arriba, cadera, pelvis, subes, mantienes. Bajamos apoyando dorsales, lumbares y sacro. Otra vez, subimos arriba. Y bajamos, apoyando dorsales, lumbares y sacro. Bien, acercas los talones hacia los glúteos, juntas la planta de los pies, apoyas la zona lumbar en el suelo, los brazos a lo largo del cuerpo, palmas de las manos hacia arriba. Dejamos que las piernas caigan hacia los lados, estiramos ahí las cervicales, relajamos los músculos de la cara. Observa la respiración. Y vamos a juntar las piernas. Y ahora vamos a hacer un ejercicio de respiración.
con movimiento, ¿vale? Para ayudar a entender lo que es la respiración completa. Está la respiración abdominal, que la hemos estado haciendo en estos vídeos anteriores, que es poníamos una mano encima del ombligo hacia el estómago y otra por debajo hacia la pelvis. Entonces vamos a hacer primero la respiración abdominal y ahí soltando aire el abdomen baja, inspirando, cogiendo aire, el abdomen sube. Al soltar, el abdomen baja, al coger, sube. Pon tu atención en la respiración. Intenta relajar los músculos del abdomen, los músculos de la cara. El aire entra y sale por la nariz. Esto lo puedes hacer tumbada también. Si te duele la espalda, te tumbas boca arriba y practicas ahí la respiración abdominal. Al inspirar, el abdomen sube. Al expirar, el abdomen baja. La respiración abdominal nos ayuda a relajarnos, va sedando el sistema nervioso y nos ayuda a entrar en un sueño profundo. Y vamos abriendo los ojos. Otro ejercicio que nos ayuda a controlar bien la respiración abdominal, a fortalecer los músculos abdominales y los músculos de las lumbares, es el Kapalabhati. Pero como esto es una práctica, es una muestra de yoga y de iniciación al yoga, vamos a hacer lo que sería una preparación al Kapalabhati. Entonces con las manos así como las teníamos en el abdomen, soltando aire, lo que vamos a hacer es con fuerza. Es como cuando queremos poner un pantalón que está apretado, que no nos sirven y tenemos que meter el abdomen hacia adentro, hacemos ese movimiento, ahí, hacia adentro. Es como tiramos de los músculos y entonces el diafragma sube y el aire sale. Sería este movimiento. El aire sale con fuerza por la nariz, como cuando nos vamos a sonar los mocos, pues ese es el gesto. La boca está cerrada, ¿vale? Entonces, como tienes las manos puestas ahí en el abdomen, relajas los músculos de la cara y empezamos. Vamos a hacerlo despacito.
vas parando, respiras con normalidad, relajando la cara, relajando el abdomen. Este ejercicio fortalece muy bien, como he dicho antes, la musculatura y también va muy bien para limpiar las vías respiratorias, los pulmones, fortalece las vías respiratorias. Aparte es un ejercicio de limpieza de pulmones y vías respiratorias. Otra vez ponemos las manos para notar el abdomen y recuerda que cada vez que sueltas el aire, cada vez que expiras, el abdomen va hacia adentro. Y vamos parando. Respiras otra vez con normalidad. Este ejercicio también aumenta el nivel de energía y da calor para ahora, para el invierno, aunque vamos a entrar en la primavera, pero aumenta la temperatura del cuerpo y la energía. Una vez más, ponemos las manos ahí en el abdomen. Y coges aire, inspiras, retienes con los pulmones llenos. Sueltas aire, vaciando, vaciando, vaciando. Y vuelves a respirar con normalidad. ¿Cuándo no debes practicar este ejercicio? Pues si estás embarazada, no se puede practicar, o si tienes úlcera de estómago, o algún problema estomacal, o algún problema intestinal, si, por ejemplo, hernia de hiato, o bueno, algún problema que al hacer este tipo de respiración lo que hacemos es excitar la zona del estómago y del intestino. Es genial para las personas que padecen estreñimiento, porque mueve muy bien ahí los músculos abdominales y favorece a que el intestino vuelva a recuperar las contracciones
para poder ir bien al baño. Vale, ahora vamos a hacer otro ejercicio que nos va a ayudar a aprender y a controlar la respiración completa. La respiración completa porque está la respiración abdominal, respiración torácica y respiración completa. El ejercicio que vamos a hacer ahora favorece la completa. Así tumbadas, boca arriba, con la planta de los pies apoyada en el suelo, los brazos a lo largo del cuerpo. Vamos a subir cogiendo aire, vamos a subir brazos, abriendo las piernas, estiramos ahí arriba, retenemos con los pulmones llenos y bajamos soltando, vaciando, vaciando, vaciando. Y paramos un momento con los pulmones vacíos. Subimos cogiendo, abriendo piernas y brazos. Mantenemos con los pulmones llenos. Bajas soltando, dejando brazos y piernas. Y retienes con los pulmones vacíos. Esto ahora lo vamos a hacer contando tiempos. Al subir vamos a contar en 4 tiempos. Retenemos en 4 tiempos con los pulmones llenos y bajamos en 4 soltando con los pulmones vacíos. Entonces subimos, 1, 2, 3, 4, retienes, 1, 2, 3, 4, bajas soltando, 1, 2, 3, 4, subes cogiendo, 1, 2, 3, 4, retienes, 1, 2, 3, 4, sueltas, 1, 2, 3, 4, retienes, 1, 2, 3, 4, coges, 1, 2, 3, 4, retienes, 1, 2, 3, 4, sueltas, 1, 2, 3, 4 y ahora vuelves a coger. Haz unas cuantas veces más a tu ritmo. El aire entra y sale por la nariz, la boca está cerrada. Y respira profundamente. Y al bajar, soltando aire, estiras las piernas y dejas acomodar el cuerpo al suelo, las palmas de las manos hacia arriba o de lado y deja que todo el cuerpo se relaje.
Disfruta de este momento relajada. Nos vamos a ir desperezando, estirando. Nos apoyamos sobre un lado y nos vamos a ir sentando. Todas estas prácticas que estamos haciendo son pequeñas muestras de ejercicios que nos pueden ayudar a tener menos dolor en el cuerpo, a relajarnos, a dormir mejor y a sentirnos mejor. Pero estas prácticas son pequeñas muestras que luego hay que ir profundizando en ellas. Espero que hayas disfrutado mucho y me despido de ti. Namaste.